Se titula Fidelidad y lealtad a cuatro patas. Esto es para los amigos de los animales, que los hay, y animales mejores que muchas personas. Y está escrito en agosto de 2019. El frío clavaba sus finas agujas de hielo en el enjuto cuerpo de un olvidado montañero en aquella sierra de Guadarrama. La nieve dificultaba ya de por sí lento caminar. Sus ojos cegados por la intensa ventisca apenas podían abrirse para vislumbrar el camino a todas luces cubierto por una espesa capa de nieve. Una gran roca contribuyó a guarecerse un tanto del riguroso temporal de invierno. Acurrucándose para ofrecer el menor resquicio al viento, los temblores fueron haciéndose más ralentizados. Las náuseas que le producían el hambre y la sed parecía que ya no le afectaban tanto. Había perdido la noción del tiempo. Lo comprobó abriendo los ojos y encontrándose una oscura noche y una música ululante y tenebrosa. No tenía un simple reloj que pudiera orientarle. El cielo encapotado tampoco le daba demasiadas facilidades. El tiempo que había dormido era impredecible. Cuando sus ojos se fueron haciendo a la oscuridad de aquella semicueva, cuando empezó a notar las formas que lo rodeaba, tuvo que ahogar un grito de horror. Junto a él, casi al alcance de la mano, un enorme perro le miraba con una mirada que también decía claramente el recelo que la presencia humana le provocaba. El temor debía de ser mutuo. Habían preferido tal compañía antes de aventurarse al rigor de la tormenta. Se preguntó si aquel enorme animal tendría el mismo hambre que él, si tendría la necesidad de priorizar su estómago sobre la seguridad del agujero. Era cosa de no pensarlo. Sin perder de vista a su no deseado huésped, trató de dormir como las liebres hasta que las primeras luces del día le dieran alguna pista sobre su situación. Las distancias entre los guarecidos no se habían modificado ni un milímetro. Las veces que había vuelto la vista hacia el animal, había observado que éste también estaba receloso de su presencia. Por fin amaneció. Las nubes parecían haber estado participando en un concurso de viento y nieve. Su velocidad era desmesurada, y aunque había dejado de nevar, todo predecía que no tardaría en volver a hacerlo. Volvió la cabeza hacia donde esperaba encontrar al enorme perro, y lo único que quedaba de él era el suelo mullido sobre el que había pasado la noche. Se quedó un rato pensando qué decisión tomar, qué dirección debía de tomar para encontrar algún lugar habitado. Cuando se incorporó, cuando parecía que había tomado una decisión, su cuerpo se negó a efectuar movimiento alguno. Junto a la angosta entrada se veía claramente la silueta del animal que había sido su compañero de noche. El perro le miró, depositó sobre el suelo lo que había tenido hasta ese momento en la boca y dando media vuelta se perdió en la espesa niebla que en ese momento preñaba la montaña. Lleno de curiosidad se acercó al pequeño bulto de aquel animal había depositado casi a sus pies. Era un conejo recién muerto, pues todavía estaba algo caliente. No lo dudó en un momento, se dispuso a despellejarlo y encendería un fuego suficiente como para soasar aquel manjar caído de un cielo llamado fauces. Este perro es un genio. Cuando la carne estaba dispuesta para su obligado cometido, apareció Salvador. Este es el mejor nombre que se le había ocurrido para dar al perro. Sin duda venía a reclamar su cuota participativa. Fue bonito. A pesar de la situación, compartir la escasa pero suficiente de un momento comida. Una vez calmada el hambre, ambos estaban dispuestos a disfrutar de una merecida plácida digestión. No podía dormir. Se preguntaba si aquel bien llamado Salvador tenía su dueño y había sufrido un extravío como le había ocurrido a él. Levantó la cabeza. El perro también. Ambos se giraron hacia la entrada de la cueva. Qué extraña sensación les había hecho ponerse en guardia y no perder de vista el único acceso posible.
Salvador gruñó. Era tan leve el ruido exterior que casi dudaba de que lo hubiera sobresaltado. No obstante, se puso pie en el mismo instante en que un inmenso lobo se dibujaba al contraluz de la cueva. El miedo no le dejó reaccionar. Gracias al fuego encendido estaban relativamente seguros, pero esta situación podía tener un límite de tiempo. Tras el primer titubeo, Salvador saltó sobre el lobo. Era notorio que llevaba todas las de perder, pero ante todo había que dar la cara por él y por su advenedizo acompañante. No podía quedarme impasible de mero espectador. Cogí un madero encendido de la hoguera que nos había protegido del frío y me uní contra el recién llegado. Ahora la pelea estaba más nivelado. El resuello no nos dejaba estar de pie cuando el lobo, girando sobre sus patas traseras, huyó hacia el cercano bosque. Esto nos hizo pensar, perdón por la pluralidad, que había que tomar una solución y un escape, pues el lobo podía volver con renovadas fuerzas y acompañado de algunos congéneres. Emprendimos el camino siempre ladera abajo cuando tropezamos con un insignificante riachuelo. Supimos que él nos conduciría tarde o más temprano hasta alguno de los pequeños pueblos de la sierra madrileña. El viaje no se presentaba ni corto ni cómodo. Tenía el cuerpo dolorido por las caídas y los pies empezaban a pedir un descanso y, a ser posible, calentito. No sé si me entendería, pero mandé a El Salvador a que diera una vuelta por intendencia por algo de sustento. Yo solo me reía de mi ocurrencia. Estaría delirando por la anemia o la soledad. Me pasaba factura en el coco. Increíble. Salvador desapareció dejándome con esos extraños pensamientos, y aunque no podía pararme, andé lo más lento posible a fin de no dejar demasiado atrás a Salvador. Había pasado, a mi parecer, demasiado tiempo hasta que apareció Salvador. No traía pieza alguna, pero me insistió para que fuera tras él. Llevamos más de una hora hundiéndonos en la gruesa capa de nieve cuando divisé una cabaña visiblemente desocupada que nos serviría para recuperar fuerzas y protegernos de la inminente tormenta que se auguraba. Antes de que pudiera medir las posibilidades de aquel refugio, el mejor amigo del hombre había desaparecido sin duda en busca de algún sustento. Inspeccioné los anaqueles en busca de algún comestible. Había algún bote de judías y de espárragos, pero nada de carne. Esto era comida para mí, pero no para Salvador. Estaba seguro de que algo traería. Cuando oí sus ladridos al otro lado de la puerta, sentí la sensación alegre del que recupera a un amigo. La ardilla que traía iba a valer solamente para él. Salvador no necesitaba cocinar las comidas. Él solito se las apañó para despellejar y trocear a su presa. Esto era la gloria, comparado con lo que había fuera de la cabaña. Teníamos fuego, comida, un viejo rifle y un techo que aguantaría cualquier nevada. Después de secar y calentar la ropa con el estómago relativamente lleno y la tranquilidad que da al saberse a gusto, un sueñecito reparador sería lo primordial. Unos golpes en la puerta y los gruñidos de Salvador me hicieron dejar a Morfeo. Pensé, algún equipo de rescate llega para terminar con nuestra aventura. Me apresuré a abrir la puerta y me apresuré a cerrarla, cuando en el marco total de la misma, de pie, sobrepasando mi estatura, un enorme oso babeante y trató de hacerse con el hueco junto al fuego. Esto último es en sentido figurado. La realidad es que pensaba desayunar no con nosotros, sino a costa de nosotros. La mala bestia tardó unos minutos en echar la puerta abajo. Así, a grosso modo, debía de ser unos 600 kilos de mala leche contra la frágil puerta. Levantó la cabeza, lanzó un gruñido de hielo, alargó la pata delantera derecha reclamando una ración de fresca carne y se dispuso a entrar en la cabaña. Yo estaba tieso como un palo. La sangre debía de correrme por los calcetines, los ojos a una cuarta de las órbitas y un sabor agrio en la boca que me anunciaba ponerme a rezar. Salvador saltó como un rayo sobre el oso y pareció que el primer asalto fuera suyo, pero un manotazo de la bestia le lanzó fuera de la cabaña gimiendo de dolor.
Cogí un palo ardiendo, rodeé la mesa hasta el rifle que estaba sobre la puerta de la entrada y, cargándolo a expensas de saber si funcionaría, apunté, es un decir, entre los ojos del bicho para disparar seguidamente. Como yo soy de los que disparan y cierran los ojos cuando los abrí, esperaba tener la mole encima, pero no. Estaba de pie mirándome con una cierta incredulidad y vacilando entre caer sobre mí o sobre la hoguera. Tuve tiempo de descargar el segundo cartucho sobre aquella gran alfombra, en el mismo sitio que el primero. La herida se agrandó hasta dejar el hueso de la cabeza al descubierto. Pasé sobre aquel cuerpo todavía caliente y demasiado peludo, yendo a socorrer a Salvador. Lo que vi me horrorizó. Tenía las tripas casi fuera del cuerpo, con una herida limpia sin apenas sangre. Pensé con prontitud, había que hacer algo antes de que aquello se infectara. Afortunadamente el botiquín que había dentro de la caseta contenía lo más básico para una cura de urgencia. Desinfecté la herida, la cerré con lo que encontré más idóneo y me dispuse a fabricar unas angarillas sobre las que deposité a Salvador. Bien abrigado y sujeto, emprendí el camino ladera abajo. Si es dificultoso andar sobre medio metro de nieve arrastrando unas parihuelas con unos 50 kilos encima, era verdaderamente punible. Los tobillos, varias veces torcidos, se habían insensibilizado al dolor. Las manos sangrantes y llenas de vejigas se habían agarrotado y solo funcionaba por haber cogido la forma de las varas. Con la primera oscuridad pude ver unas leves luces que me anunciaron el pronto fin de la extenuante caminata. Salvador había aguantado hasta allí. Le dije que aguantara un poco más y todo se solucionaría. Era la segunda vez que me dirigía a un perro como si fuera una persona y pudiera entenderme. Tan grande había sido el vínculo que se había creado entre ambos. Por cierto, cuando curé la abierta tripa del Salvador, dime cuenta de que era Salvadora. No me extraña que me quiera, es mi ego. Como en cualquier pueblo que se precie, había su consiguiente veterinario. Limpió divinamente la herida de Salvador antes de limpiar las mías, cosió la amplia herida y me nombró enfermero de aquella amiga que el destino había puesto en mi camino. Espero que esta amistad, si sé corresponderla, nos dure hasta que la vida nos obligue a una dolorosa separación. ¿Quién fue el imbécil que dijo que los animales ni piensan ni sienten? Si así fuera, no darían el ejemplo de lealtad que, salvo raras excepciones, recibimos de ellos. Más vale la fidelidad de un animal que la de un político. Que me perdone Salvadora por la mala comparación.